tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Ahora sí, disfrute de nuestro programa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Hoy día vamos a hablar de un tema que ustedes han pedido y además en nuestras redes es muy frecuente que sea solicitado. Estamos hoy día, nos acompaña la doctora Ana María Sotelo. Bienvenida, Ana María. Gracias, Tony. Ella es ginecóloga y nos va a ayudar a tratar de entender qué cosa es, cómo se produce, por qué se produce, qué molestias pueden traer, cuáles son los síntomas que nos pueden advertir el hecho de tener un prolapso. Quisiera darle la bienvenida a la doctora para que nos explique en realidad primero qué cosa es un prolapso. Luego iremos viendo qué tipos de prolapso hay y por qué se produce. Bienvenida, Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tommy. Bueno, es una patología sumamente frecuente, como tú bien lo has manifestado. En realidad, el prolapso viene a ser una debilidad del piso pélvico, que en algún momento lo he explicado, es una especie de hamaca, que sostiene vejiga, sostiene útero, sostiene la parte intestinal, la parte recto, en vagina, ¿no? De manera que todos estos órganos son órganos intrapélvicos. Pero cuando existe una debilidad de esta pared, que es la hamaca, el piso pélvico, que puede fallar en diferentes niveles, puede presentarse entonces prolapso de vejiga, puede ser prolapso de útero, puede ser prolapso enterocele, que nosotros llamamos, que es cuando parte del intestino se mete en la parte posterior del útero y comienza a salir una bola, también, que es la sintomatología principal, o puede ser el recto. ¿Ok? Entonces son diferentes órganos que pueden estar implicados. Puede ser todos a la vez, puede ser uno, puede ser un par, ¿no? Depende dónde sea o dónde se ubique la debilidad en este famoso piso pélvico que nosotros ahora conocemos, ¿no? De acuerdo, es que así como tenemos una pared anterior, que tenemos perfectamente identificados pues los músculos, que todo el mundo quiere tener su six-pack, ¿no es cierto? Acá tenemos una pared, ¿no es cierto? Pero así como en una pared anterior, también hay un piso. Y ese piso no lo vemos porque no está a la vista, sino son músculos o ligamentos también, que son los que mantienen en su sitio a los órganos internos. Es muchísimo más frecuente en la mujer que en el hombre, porque a pesar de que hay prolapso, sobre todo prolapso rectal y vesical en el hombre, existe en la mujer órganos internos, útero, ovarios, trompas, vejiga, recto, que también están sujetados hacia arriba y dependen de la indemnidad de este piso para que no caigan. Así básicamente. Así es, eso es efectivamente así. Ahora, la mayoría de mujeres cuando tienen algún tipo de sintomatología, lo más frecuente es sensación de bulto genital. El bulto puede ser vejiga, puede ser el mismo útero, puede ser un poco el recto, que protruye a través de la pared vaginal. No, luego hay otra sintomatología que puede estar asociada, como es el escape de orina. Generalmente es una de las molestias más importantes que las mujeres manifiestan y son sumamente incómodas, ¿no? Sí, y sobre todo cuando les cuentan un chiste, se ríen, o cuando tosen, o cuando hacen algún movimiento en especial que generan una presión intraabdominal que produce el escape de orina. Efectivamente, o sea, este tipo de situaciones de escape de orina se presentan básicamente cuando hay un incremento en la presión intraabdominal. Entonces, ¿en qué momentos? Cuando uno efectivamente, cuando se ríe, cuando salta, cuando puja por algún motivo, ¿ok? Cuando tose, ¿no? Cuando levanta algún peso. Entonces, todas estas situaciones pueden condicionar a que haya el escape de orina, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene un prolapso relativamente importante, pues va a una fiesta, se pone a bailar, a saltar y se le sale la orina, y eso es una situación sumamente desagradable desde el punto de vista social. O sea, más que peligroso, es sumamente molestoso, ¿no?
Cuando uno ya lo tiene, ¿hay alguna forma de regresar esos órganos a su sitio original o de reforzar este piso para que no sigan descendiendo? Sí, claro. Depende también la edad de la mujer, ¿no? Si la mujer es joven, todavía relativamente joven, hay unos tipos de ejercicio que uno puede hacer. Recordar que ese músculo que tú dices, ese piso pélvico, es una estructura básicamente muscular y ligamentaria. Por lo tanto, si yo hago algún tipo de ejercicio como para tonificar esa zona, puedo de alguna manera mejorar estas molestias, ¿no? Los ejercicios de Kegel famosos que pues hacen de que la vagina tenga y el piso pélvico tenga un poquito mejor fuerza y tono, de manera que sostenga. Luego, en mujeres posmenopáusicas, la terapia sustitutiva hormonal también juega un papel importante porque la vagina se adelgaza y se debilita cuando hay falta estrogénica. Entonces, si yo uso terapia hormonal local, las famosos óvulos, las cremas que se colocan en vagina, pues esto hace que la vagina mejore ese tejido, engruese y entonces también tienen un mejor sostén y un mejor soporte. También existen otros tipos de tratamiento en la actualidad. El famoso láser ahora está muy en boga, ¿ok? Lo que hace es genera una especie de calor interno en la vagina y hace que se segregue más colágeno y se engruese también un poco más, digamos, el tejido vaginal y se obtiene mejorías, pero estas son mejorías temporales, ¿no? O sea, sí hay una buena respuesta dependiendo, siempre y cuando sea un prolapso importante. Si es un prolapso leve, se puede utilizar el tratamiento con láser y esto mejora la lubricación, mejora la turgencia vaginal y mejora el soporte. Pero cuando el prolapso es ya muy importante, ahí sí viene a tomar en cuenta el tema quirúrgico. O sea, la solución netamente quirúrgica, no hay de otra. Que básicamente consiste en reforzar quirúrgicamente los mecanismos de soporte y de sostén del piso pélvico y regresar a su lugar algunos órganos, ¿no es cierto? Así es, reconstruir un poco el piso pélvico. Así es. Pero a veces, especialmente en mujeres que ya tienen cierta edad y que no pretenden pues volver a salir embarazadas, el tratamiento puede ser incluso hasta retirar el útero, porque ya no tiene mecanismo de soporte y son muy poco posibles, o sea, hay muy pocas posibilidades de poderlos arreglar. Sí, bueno, hay también el tema del prolapso uterino, en donde básicamente pues los mecanismos de sostén ya están totalmente debilitados y el útero puede salir hasta la parte externa, de manera de que cuando la mujer camina, inclusive el roce de las piernas con el útero genera que presente pues una serie de ulceraciones y puede presentar inclusive sangrados. Esperen un ratito, por favor, porque justamente acá tenemos una imagen en la cual podemos ver un útero normal en su posición normal dentro del canal vaginal. Un prolapso grado 1 ya descendió un poquito el útero. Un prolapso grado 2 ya está completamente fuera del lugar. El prolapso grado 3 ya se evidencia y el grado 4 simplemente está fuera. En el grado 3 y el grado 4 son netamente quirúrgicos, doctora, y en este caso la solución y la alternativa fundamentalmente es retirar el útero porque es imposible de solucionar. Sí, se puede retirar el útero y luego hacer una cirugía de manera que lo que queda, que es como una cúpula, que nosotros efectivamente queda como una cúpula en la vagina, esa cúpula sostenerla en ligamentos o a sostenerla a nivel del hueso sacro, que es otro tipo de cirugía, porque también pasa que uno saca el útero y bueno, se prolapsa la cúpula, entonces sigues teniendo el bulto, más desagradable todavía porque cae todo, los mecanismos de sostén ya prácticamente no existen, entonces uno coloca ahí una malla a nivel de la cúpula vaginal y la sostiene generalmente al sacro, ¿no? Es la forma de solucionar este tema cuando ya está totalmente afuera. Sacropexia. Una colposacropexia se llama, colpo de vagina y sacropexia se sostiene a nivel del hueso sacro, ¿no? Perfecto. Tenemos una maquetita, tenemos una imagen para graficar esto que hemos puesto, que hemos planteado. Y si nos acompaña, por favor, doctora, un segundito. Por acá, por favor. Muy bien.
Amigos, tenemos la pared vaginal a este lado, estos bordes son los labios vaginales y acá tenemos el piso pélvico. Hacia adelante está la vejiga representada por esta V. Hacia el lado de atrás el intestino, básicamente el recto, y al medio el útero. Entonces, lo que sucede, lo que vamos a hacer, si me permite, doctora, me ayuda por acá, este piso lo vamos a descender y lo ponemos acá. Si estuviera fallando la parte de adelante, esta es la parte adelante, lo más probable es que caiga la vejiga primero o incluso que caiga hasta acá. Esto produce los escapes urinarios. Si es en la parte posterior, lo que puede pasar es el prolapso rectal, es decir, sale el intestino hacia allá, y si es central, lo más probable es que salga el útero. Entonces va a depender dónde es que esté el déficit del piso pélvico, lo que puede influir o influenciar en cómo se va a presentar los síntomas, el prolapso, o cómo vamos a tener, de qué corresponde, a qué corresponde ese bulto que se está palpando la señora. Así es, en la actualidad lo que se hace es la cirugía citoespecífica, que es determinar dónde es que está la falla. La falla puede estar pues a nivel del compartimento anterior, donde está la vejiga, puede ser a nivel del compartimento apical, que se viene a ser el útero, y luego el compartimento posterior o inclusive compartimentos laterales, ¿no? De acuerdo a esto uno va a programar una cirugía tratando de corregir estos defectos para solucionar el problema, ¿no? De acuerdo. Doctora, ahí no queda la cosa, porque si no se hace algo, esto no se cura solo. No. A eso voy. Esto no se cura solo. Esto en algún momento, si no se hace nada, va a llegar, si me permite, por favor, y va a llegar ahí. Entonces, el problema no es olvidarse del asunto, colocarse unos pañalitos y se acabó. Eso puede ser para la parte social. Pero, en el fondo, esto no tiende a mejorar si es que no se hace algo a tiempo y en un buen momento. Así es, así es. Bien, es muy importante, por eso también, y eso lo repetimos muchas veces, digamos, la consulta habitual, la consulta preventiva habitual. Entonces nosotros ahí podemos verificar si efectivamente existe un prolapso incipiente, ver qué tipo de medidas podemos tomar para evitar que esto progrese, ¿no? Que creo que lo vamos a conversar un poco después, ¿no? Pero, por ejemplo, también ocurre que hay pacientes de mucha edad con enfermedades, digamos, asociadas que pueden poner en riesgo si son sometidas a algún tipo de cirugía. En estos casos existen unos aditamentos que son los pesarios, que son unas estructuras de silicona, ¿no? Que se colocan en la vagina con la idea de, yo lo que hago es empujo todo esto, digamos que meto el pesario acá en la vagina y empujo, entonces levanto todo. Y ese pesario se queda en vagina, ¿no? Se saca para dormir, por ejemplo, se lava, se vuelve a colocar, sobre todo en aquellas mujeres de repente cuando tienen que caminar, ¿no? O salir a alguna parte para que no tengan la molestia del descenso del piso pélvico, ¿no? Pero eso se usa generalmente en aquellas mujeres que por algún motivo no pueden ser sometidas a una intervención quirúrgica. De acuerdo. Muy bien, lo dejamos acá abajo nomás. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ha quedado súper claro. Ahora nos corresponde ver cuáles son las causas predisponentes. ¿Qué nos hace, qué favorece a que se produzcan este tipo de problemas? Y lo tenemos ahí en nuestro robotito. Vamos a verlo, por favor. Muy bien. Vamos a empezar por acá y vamos a ver qué hace, qué condiciones favorecen a que se presente un prolapso, y lo tenemos acá. De hecho, el prolapso está en directa relación a la paridad de una mujer, sobre todo si estos han sido partos vaginales. Eso es verdad. Ahora, también depende mucho del tipo de tejido que las mujeres tengan, ¿no? No todas las mujeres que tienen partos vaginales tienen realmente prolapso, pero es un factor o es una causa generalmente muy importante, y depende también del tamaño
del bebé. O sea, cuando uno tiene hijos muy grandes, más de 4 kilos, 3 kilos 800, y a veces pues este bebé sale por la vagina. Si bien es cierto, la vagina es un tejido muy elástico. Y preparado. Así es, tiene músculo, tiene un tejido elástico, pero si no está bien preparado ese tejido por temas nutricionales, en fin, puede ser pues que definitivamente se produzca el prolapso. Sin embargo, también vemos a veces mujeres que no han tenido parto vaginal y que también tienen prolapso. Está en relación a otros factores que posteriormente seguramente los vamos a mencionar acá, no me quiero adelantar. Perfecto, ¿no? vamos Entonces a sacar el vamos siguiente. A ver, adelante. Ajá. Por favor, acá, doctora. Muy bien. El estreñimiento. No es de por sí el estreñimiento lo que produce este problema. El problema es el pujo. El pujo, o sea, lo que ya habíamos comentado inicialmente, el incremento de la presión intraabdominal es uno de los factores que puede condicionar, si uno no tiene los tejidos buenos, fortalecidos, entonces un tejido débil en donde uno hace mucha fuerza, pues definitivamente se va a producir esta hernia vaginal que viene a ser el prolapso. De acuerdo, muy bien. Nos vamos a un tercer factor desencadenante. Toda persona obesa, así como hay grasita por fuera en la persona obesa, también hay grasita por dentro. Se pierde esa unión muscular y los tejidos se hacen mucho más laxos en lugar de ser elásticos. Por eso es que la obesidad, aparte, aumenta la presión intraabdominal, porque tenemos grasita por dentro y eso empuje hacia afuera. Claro, eso es verdad. O sea, también vemos, por ejemplo, ¿no?, que cuando uno opera a una paciente gordita, no solamente la gordura, como bien dice Tommy, está en la grasita que uno toca, en el rollito, no, sino adentro de la cavidad abdominal, entre las asas intestinales, hay grasa. Entonces, si uno está con un sobrepeso importante, esta grasa va a hacer un efecto de tipo presión hacia abajo. Entonces, la mujer está de pie y todo presiona hacia abajo, empuja, y definitivamente eso también puede ocasionar pues que con mayor frecuencia veamos en las pacientes obesas prolapsos. Una de las cosas que nosotros también recomendamos antes de las cirugías y todo es definitivamente bajar de peso. Bajar de peso, hacer ejercicio, todo esto puede mejorar en cierta manera los prolapsos, ¿no? También tomar en consideración, ojo, que no solamente la obesidad, sino, por ejemplo, si yo tengo un tumor uterino grande, un fibroma muy grande, también ejerce el mismo efecto de a veces empujar este tejido hacia abajo, y también se puede producir un prolapso en aquellas mujeres que no tienen pues un tejido bueno, un piso pélvico adecuado, entonces hace que todo esto caiga por el peso mismo del músculo, ¿no?, uterino. No son excluyentes estas condiciones, porque una mujer, por ejemplo, puede tener 5 o 6 hijos, puede ser estreñida, puede haberse quedado con un aumento de peso después del parto y tener obesidad, y encima podría tener, por ejemplo, tos crónica, porque fuma. Aparte de fumar, el fumar simplemente debilita de por sí los tejidos, sino que cada tos es un pujo hacia abajo, y en la misma persona podríamos tener estas 4 condiciones. Es como comprarse todos los boletos de la rifa para poder tener un prolapso. Ojo con eso. Vamos a seguir con el siguiente. Ajá. Esto depende muchísimo de la condición de la persona, pero el hecho de ir al mercado, por ejemplo, y estar cargando constantemente una canasta, o el hecho de tener labores en el campo, fuera de Lima, zonas rurales, que tienen que estar empujando, cargando labores, por ejemplo, como la agricultura, que es una posición en cuclillas, por ejemplo, y encima estar en cuclillas recolectando este tipo de cosas, es una predisposición, es como un factor de riesgo también. Claro, evidentemente también todo, como ya lo hemos comentado, depende mucho del factor nutricional y depende mucho de la calidad de los tejidos, porque no todo el mundo que carga pues algún peso va a tener pues prolapso. Eso no quiere decir que no puedo cargar ningún peso porque me voy a prolapsar, de ninguna manera, ¿no? Pero sí, la mujer que tiene prolapso, siempre le recomendamos no estar pues cargando los bultos, las canastas, de ir al mercado, estar levantando pues muebles, porque evidentemente esto va a empeorar la molestia, ¿no? Entonces tratamos de evitar este tipo de situaciones para no empeorar, o si ya se operó, para que no vuelva a recidivar o volver
a presentar el prolapso, ¿no? Perfecto. Y por último, tenemos una última condición que en la menopausia, la doctora ya ha explicado, que los tejidos cambian y se debilitan. Así es, la vagina se atrofia por efecto de falta estrogénica, entonces se debilita, se hace delgadita y ya no tiene pues la misma elasticidad. Esto hace pues que los tejidos fácilmente también tengan a disminuir la fuerza y ocurra pues el prolapso en estas mujeres, ¿no? Entonces, tener un buen tratamiento local vaginal puede mejorar esta sintomatología, puede a veces evitar algún tipo de cirugía, si es que no hay tanta molestia, como digo, los prolapsos leves, puede ser que con esto y algunas medidas médicas sea suficiente, ¿no? Pero cuando el prolapso es muy importante, repito, la solución básicamente es quirúrgica. Perfecto. Amigos, creo que ha quedado claro, una explicación clara, concisa, concreta de por qué, cuándo, cuáles son los síntomas y qué se puede hacer con respecto al prolapso. Doctora Ana María Sotelo, gracias. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias a ustedes. Regresamos enseguida. Cada vez que presentamos a un especialista, aparecerá en la parte inferior de su pantalla su especialidad, su número de colegiatura y registro nacional de especialidad. Segunda Opinión solo trabaja con especialistas certificados porque usted se lo merece. Ahora sí, continuemos con nuestro programa. Amigos, muchísimas gracias y por favor les ruego que presten mucha atención, porque de lo que vamos a hablar estoy seguro que algún caso debe haber habido en su casa, en usted o en su familia. Personalmente tengo que decir que este cuadro a mí me llevó alguna vez a dejar de trabajar, cosa que no había hecho en un montón de tiempo, pero en ese momento mi profesión era la cirugía y no podía estar de pie. Estoy hablando de la lumbalgia. ¿Qué quiere decir lumbalgia? Algos es dolor, algio, dolor, y lumbo viene de la zona lumbar, que es la espalda baja. La lumbalgia es probablemente la causa de atención médica más importante, de mayor número, en todos los países del mundo. Cuando alguien va a una emergencia, mínimo 3 o 4 pacientes van a ver una consulta por un cuadro de dolor de espalda. Y justamente queremos explicar los porqués. Y para eso, el día de hoy, nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Carlos Glabel, reumatólogo, y nos va a ayudar con este tema. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, acá nos quedamos un ratito, ¿Qué tal? maestro, porque es verdad que la lumbalgia es probablemente la consulta más frecuente en todo el mundo. Sí, probablemente incluso los que van a escuchar el programa y van a ver el programa, más de uno seguramente que ha tenido en algún momento de su vida un episodio de dolor bajo de espalda o de lumbalgia. Probablemente todos, yo creo que un 60-70%. ¿Usted, doctor, ha tenido? Sí, he tenido. Claro, yo también he tenido. Claro. David, ¿has tenido? También. Todo el mundo. Acá, ¿usted, señora, ha tenido dolor de espalda alguna vez? Sí. Claro. Entonces, todos en realidad en algún momento de la vida vamos a tener un dolor de espalda. Así es. Y yo creo que es una cuestión de arquitectura, doctor. Claro. ¿Será Claro. una cuestión de arquitectura en nuestro cuerpo? Probablemente, entonces lo que hay que ver es cuál es la razón por la cual se presenta el dolor. Entonces ahí hay que calificar la lumbalgia. Entonces si es que es una lumbalgia aguda o subaguda, que dura menos de 12 semanas, arbitrariamente podemos decir que después de 12 semanas ya es un dolor crónico. Entonces puede ser aguda, subaguda, crónica, recurrente. Y después ver si es que hay, le llaman la Asociación Americana de Dolor, tiene guías para el diagnóstico y el manejo de la lumbalgia. Y ahí hay algunas cosas que le llaman banderas rojas, o sea, signos de alerta. Esas son, si se presenta inicialmente en personas menores de 20 o mayores de 55 años, eso significa que... Una bandera, una señal de alarma. Una señal de alarma. Eso significa que entre 20 y 55 años, por la vida, por el ajetreo, por la actividad, probablemente muchos tengan algún tipo de dolor que no sea dentro de estas banderas rojas. O sea, si empieza antes de los 20 o después de los 55. Si es que ha habido un traumatismo muy fuerte, para descartar una fractura, Por ¿no? supuesto. La otra bandera roja es que si hay pérdida de peso.
Entonces, ha habido un dolor, este dolor está durando más de 4 o 5 semanas, ya está convirtiéndose en crónico y ha habido pérdida de peso para descartar una infección, una tumoración, de acuerdo al grupo etario. Ajá. Y el otro tema es que si hay signos neurológicos, es decir, si hay parestesia, si hay adormecimiento, si hay disminución de la fuerza. Entonces, esos sí son signos de alarma que requieren de una atención más especializada. Especializada. Perfecto, doctor. Vámonos un poquito por acá a conversar esto. En primer lugar, yo creo que deberíamos decir por qué se llama lumbalgia. Porque tenemos que explicar. Existe una columna cervical, Claro. corresponde al cuello, una columna dorsal, que corresponde al tórax, una columna lumbar y una columna sacrococcígea. Así es, Es decir, así es. se divide la columna en 4 porciones. Lumbalgia, el término lumbalgia básicamente está acá. Claro, es lo que le dicen los gringos, low back pain, dolor bajo de espalda, ¿no? Entonces, el dolor en la zona lumbar, el dolor bajo de la espalda baja, ese es el concepto de lumbago, lumbalgia o dolor bajo de espalda. Eso de decir estoy con lumbago no es algo que esté bien dicho en Así- realidad, así- doctor. así es. Y probablemente la mayor parte de los casos, esto se resuelve en una semana, 2 semanas. Si esto ya tiene más tiempo, tiene 4 semanas, algunos dicen entre 4 y 7 semanas sin mejoría, entonces ahí lo que hay que hacer sí son estudios, son pruebas. Y algo muy importante, no se trata tampoco de hacer una resonancia magnética, inmediatamente hay Ya. un dolor y que de repente pasa con un poco de reposo, algunos analgésicos, sino cuando ya es necesario, porque puede ser de que sí haya alguna patología hecha con esta cuestión de la resonancia y de la Así. tecnología, y uno dice, ya tengo eso, tengo que operarme, y ahí viene otro factor, que se llaman los factores o las banderas amarillas, que son aspectos psicosociales y básicamente psicológico, ¿no? Entonces uno tiene el dolor, es recurrente el dolor, comienza a tener ese problema permanente, se comienza a ser crónico y probablemente lo que necesite es bajar de peso, hacer ejercicios y tranquilo y no hacer más investigación sobre el tema. Doctor, eso pasa además porque como imposibilita muchas veces el trabajo, Así es. se genera un problema social. Así es. Bueno, yo a veces tengo que operar 4, 5, 6 horas, doctor, Ajá. y el hecho de estar así, llega un momento en que es imposible. ¿Por qué? Porque he comenzado con un dolor bajo de espalda que no ha sido en algún momento bien tratado o simplemente no pasó. Claro. Pero eso te obliga a veces a sobreactuar. Así es. Entonces, aquí viene el tema de, en primer lugar, lo primero cuando hay un dolor bajo de espalda, cuando hay una lumbalgia, está contraindicado el reposo absoluto, el tirarse en la cama. Es más difícil después levantar a la persona. Entonces lo que hay que hacer es mantener la actividad, que no significa hacer trajín. Entonces, y la otra cosa es darle los analgésicos, primero, analgésicos simples, de repente relajantes musculares o antiinflamatorios, ahí hay discusión, y posteriormente ya rehabilitar a la persona para que entre a una actividad física adecuada. Pero hay una cosa, que por no hacer de más, tampoco podemos dejarnos escapar, y ahí vienen De acuerdo. la bandera roja. Doctor, lo que ¿no? usted ha dicho de la cama es importantísimo, porque a veces muchas de las causas de los dolores de espalda tienen que ver con el colchón donde uno duerme. Definitivamente cosas O sea, mecánicas, cosas simples. cosas Claro, simples claro, como claro. el colchón está hundido y tiene una forma que Así no es. es la adecuada, Así es. y es el culpable de nuestro dolor de espalda. Y el otro tema es también que también hay que ver, de acuerdo al grupo etario, si es que está causado por un problema de una tumoración, de una infección, si es que hay estas manifestaciones de disminución de peso, de problemas neurológicos, o problemas incluso de artritis. Hay, en mi especialidad, hay espondiloartritis, que es artritis de la columna, y que puede empezar a nivel bajo de la espalda, y eso Totalmente de generalmente es acuerdo. algo crónico, pero que hay que también descartarlo para no tener problemas futuros. regresando a esta maqueta, entonces si hay lumbalgia, también hay cervicalgia. Claro. Sí, es Claro. normal. Hay cervicalgia incluso que produce molestias en los brazos. Así es. Y las personas pierden un poco la fuerza muscular de los brazos. Hay dorsalgia, que muchas veces dicen, eso me dio el aire y me quedé chueco Así justo es. de acá, que también es una posibilidad. Claro. De ahí está la lumbalgia y el otro que es más bien producto de traumas, ¿no es cierto? Así es, claro. Una caída en la escalera, te caíste sentado y puede haber acá un problema. Pero esto es con respecto a nuestra maqueta. Hay condiciones que predisponen
a tener cuadros de lumbalgia. Y esas condiciones son el sobrepeso. Vamos a verlas, doctor. ¿Qué le parece? verla. Vamos a ver. Acá las tenemos esta columna que está bonita, pero ¿y acá qué le parece, doctor? Si hablamos un poquito de las vértebras y estos discos celestes que son súper importantes para entender el movimiento de la columna. Existen articulaciones que son fácilmente movibles, que son, ¿no es cierto?, Claro. articulaciones móviles. Hay otras que son inmóviles, por ejemplo, la articulación de este hueso con este hueso. No se mueven, es el cráneo, no hay articulación. Y hay articulaciones que son semimóviles. Que son la columna. Que son las Claro. de acá. Entonces, doctor, explíquenos un poquito, ¿para qué sirve? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman estas características? Estas son las articulaciones de la columna, y estas articulaciones también se pueden afectar. Claro. Cuando se trata del dolor bajo de espalda o la lumbalgia, no está afectada la articulación. Lo que está afectado es el músculo. Entonces hay un problema muscular. Si hay afectación de la articulación, y ese, por ejemplo, es una evidencia de un problema, por decir, de una artritis de la columna, va a disminuir la movilidad de la columna. Entonces, el examen clínico nos va a ayudar a ver si es que ya hay una disminución de la movilidad, de la flexibilidad, de la movilidad lateral o la movilidad anterior y posterior. Perfecto. Y eso hay que evaluarlo. Muy bien, tenemos las vértebras y estos discos intervertebrales Claro. sirven para dar esa movilidad, pero también para amortiguar el peso del cuerpo. Así es, claro. Porque nuestra mayoría de peso se maneja a nivel de la columna, el eje en el que nos movemos Claro. es nuestra columna Así es, cervical. claro, es nuestra columna. claro que sí. Muy bien. Primera causa, doctor, y justo usted ya la había mencionado. Así es, El claro. sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso nos da o nos puede predisponer a la lumbalgia? El sobrepeso definitivamente es un asunto mecánico, principalmente. Y el sobrepeso se acompaña de otras cosas que seguramente vamos a ver más adelante, como el sedentarismo. Pero el sobrepeso en sí mismo va a generar una disminución de la capacidad de movilidad, y eso genera problemas musculares y problemas de dolores. Si uno está cargando hacia adelante una mochila, en lugar de ponérsela hacia la espalda, Así es. está haciendo sin querer una contrafuerza para no irse para adelante. Así es. Entonces, cargar constantemente una barriga amplia es un trabajo que va a generar de todas maneras dolor de espalda. Y otra cosa importante que también creo que es fundamental en relación al sobrepeso: las personas que tienen ya un problema de obesidad tienen sobrepeso. Entonces hay que hacerles bajar de peso, definitivamente. Pero independientemente de la baja de peso, si esa persona con obesidad entra a hacer un tipo de actividad física ordenada, seguida, es decir, ejercicios, va a disminuir varios problemas en relación con este sobrepeso, entre los cuales también el dolor de espalda. Por eso O el lo dolor visto. lumbar. De acuerdo. Y justamente, doctor, como usted dijo, y no es magia, la Sí. obesidad muchas veces Acompañada se del acompaña del sedentarismo. No hago ejercicio porque estoy gordo y estoy gordo porque no hago ejercicio. Entonces ahí se hace un círculo vicioso tremendamente importante que genera problemas serios. El hecho de pretender, por ejemplo, no hacer ejercicio, no estar entrenado y bruscamente agacharse, ¡rac! ¡ay! Me quedé ahí. Claro. Ahí te quedas. Y eso pasa porque no tenemos entrenada la columna. Y hay otra cosa importante: si hay sobrepeso y además sedentarismo, ya son dos factores. Entonces, no es primero voy a bajar de peso para hacer ejercicio, sino las dos cosas. Hay que intentar bajar de peso, tratar el problema de la obesidad, pero también ponerse a hacer ejercicio. Si una persona con sobrepeso está en actividad física, va a tener menos riesgos que acarrea este sobrepeso. Perfecto. Esto no es una enfermedad, pero es una condición predisponente para tener lumbalgia. Y yo creo que todas las mamitas embarazadas tienen en algún momento dolor de espalda. Así es. Y ahí viene justamente el tema de la preparación del embarazo, la prenatal. es. Entonces ahí vienen toda una serie de cosas, de técnicas. Eso las personas, las mamás que están acá presentes y las que nos escuchan deben saber de que tienen que tener un control prenatal que incluye también actividad de Totalmente entrenamiento de y acuerdo. preparación para soportar Entrenamiento. ese sobrepeso. Preparar los lomitos estos que acompañan acá atrás. Hay que prepararlos porque de hecho va a haber un sobrepeso acá. Y si uno tiene preparada su columna y los músculos intervertebrales, toda esa fila de músculos, mientras más preparados estén,
menos lesiones van a producirse y menos dolores de espalda. También debería estar, como usted dice, en el trabajo preparto, de todas maneras. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver un último. Y esto es lo más frecuente probablemente, doctor. El esfuerzo. Agacharse cuando uno está frío en la mañana, no calentar antes de hacer ejercicio, pretender cargar una bolsa del mercado sin doblar las rodillas, hacer un montón de esfuerzos que son la mayoría de los casos. Y además todo tiene concatenación, a excepción del embarazo, que es una situación especial en el caso de las mujeres que se embarazan. Pero el asunto del esfuerzo es, si nosotros vamos a hacer una competencia deportiva, tenemos que entrenarnos. Bueno, cuando hacemos nuestra vida diaria, nuestra vida de relación, nuestra vida laboral y de casa, hacemos actividad física y no nos preparamos. En el colegio tenemos la educación física, que felizmente ya se puso también de nuevo en los colegios públicos. Pero nosotros lo que tenemos, la necesidad es de estar preparados para la actividad física y tener una noción de cómo esta actividad física va a permitirnos hacer las labores normales. Entonces uno no hace ninguna actividad y de repente la señora dice, no, pues yo hago trajín, yo levanto incluso el balón de gas. Bueno, ahí va a venir la lumbalgia. Totalmente si es que no tiene de acuerdo. la preparación adecuada. Doctor, por eso es importante y nosotros solemos recomendar en la mañana, al momento de levantarse, es cuando nuestro cuerpo está más inmóvil. Se recomienda levantarse y hacer unos ejercicios de estiramiento, de relajación. No sé si usted ha visto alguna vez a los perritos, por ejemplo, cuando están doblados, así en círculo doblados, y en eso se levantan y el perrito agarra y hace para allá, y después para allá, y después sale caminando. Eso hacen siempre. Entonces, eso también debería ser una copia de nosotros. Estirarnos un poquito en la mañana, porque mis peores problemas han sido en la mañanita, cuando uno está en una cama. Hay una rigidez que no dura mucho, si es que no es una enfermedad inflamatoria, como en el caso de una espondiloartritis, por ejemplo, pero siempre hay un nivel de rigidez. Ahora, si es que además hay alguna patología en la columna, el asunto del esfuerzo ahí también puede ayudarnos la parte de terapia física, terapia ocupacional, saber cómo uno se va a agachar para poder incorporarse después, todas esas cosas que son necesarias de ser evaluadas. Totalmente de acuerdo, amigos, muchísimas gracias. Un tema interesantísimo, doctor Glave. Mil gracias, ha sido súper claro y espero que haya llegado este mensaje a ustedes. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias, doctor. Amigos, hemos hablado muchísimas veces de lo importante que es la hidratación. Nos ayuda a mantener todos nuestros líquidos en el cuerpo en el nivel adecuado y además de retener esos electrolitos que son fundamentales para, por ejemplo, no tener calambres, para poder tener una buena relajación, para poder tener un buen flujo sanguíneo al resto de nuestro cuerpo. Y hoy día hemos decidido hacer junto a una gran nutricionista, amiga de todos ustedes, el tema de comiendo agua. Nos acompaña Sandra Soloburen, bienvenida. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Acompáñanos por acá, por favor. Sandrita, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y me parece interesantísimo el tema de comiendo agua. Suena raro, ¿no? Suena Realmente raro. es tomar agua. Así es. Pero siempre hemos dicho, una cosa es comer el agua, pero eso no quita que sea importantísimo también tomar agua. Exactamente. Los alimentos ricos en agua nos pueden dar hasta un 20% de la cantidad de líquido que necesita el cuerpo. Pero es, por ejemplo, como lavarnos la cara o lavarnos las manos. Igual necesitamos bañarnos. Entonces, además de consumir alimentos ricos en agua, también es importante hidratarnos tomando agua. Perfecto. Justo hemos escogido los alimentos, digamos, más ricos en agua. Entonces, usted acompáñenos desde su casa, tome nota, por favor, porque tenemos acá la posibilidad de comer agua. Vamos a verlo, ¿qué le parece? Por favor. Uy, esto le dicen watermelon, ¿no es cierto? Sí, es... La sandía en inglés se llama watermelon y water no es agua. el water, sino es agua. Por favor. ¿Ya? Melón de agua. Melón de agua. De agua. acuerdo, por favor. ¿Qué vemos acá? Encontramos una fruta que tiene casi el 90% de agua. Ajá. Y por eso es que cuando nos metemos a la boca la sandía se deshace.
Tiene fructosa y la fructosa es el alimento del cerebro. Nuestro cerebro y sistema nervioso están hechos de grasa, pero se activa con fructosa. Entonces, yo les puedo dar una recomendación, es que siempre antes de salir de casa en la mañana coman algo de fruta. Siempre salir de casa con fruta en el estómago porque eso va a ayudar a despertar al cerebro. Perfecto. Ahora, queda después de comer un bocado de sandía, queda una fibra, que también es súper importante. Sí, porque toda fibra lo que va a ayudarnos es, si es una fibra soluble, que es como la que vemos en la parte interior de las frutas y las verduras, esa fibra soluble es como un lubricante para nuestro intestino y va a ayudar a que toda la basura fluya. De acuerdo. Además, tenemos fibra insoluble, que sería la cáscara, De acuerdo. y esta fibra insoluble funciona como si fuera una escobita, que lo que hace más bien es empujar todos los residuos. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de las pepas, ¿te parece? Sí. Sí. ¿Se deben comer las pepas de la sandía o no se deben comer las pepas de la sandía? Depende. Muy Porque, bien, por sí. ejemplo, si tenemos problemas de cálculos renales, es importante evitar, en este caso no la sandía, sino, por ejemplo, las pepas del tomate. De acuerdo. ¿Qué pasa con las pepas de sandía? Hay personas que tienen divertículos, que son como bolsitas que se hacen en el intestino. Entonces, si una persona tiene estas bolsitas o sabe que hay tendencia familiar a problemas intestinales, lo ideal es evitar las pepas, porque si se acumulan ahí pueden generar problemas. Totalmente de acuerdo. Entonces, señora, una de las mejores maneras de comer agua es comer sandía. Muy bien. Sí. Espérate, pero hemos hablado, quisiera aportar que este color rojo hermoso es un antioxidante. Entonces evita que las células se nos oxiden. Perfecto. Y este color anaranjado hermoso, También. el color menor, también, pero además tiene un poquito de beta-caroteno, ¿no es cierto? Exactamente. El beta-caroteno es un antioxidante y también es el provitamina A. Entonces, cuando hablamos de beta-caroteno, estamos hablando que la planta nos va a aportar algo para que nuestro cuerpo pueda transformarlo en vitamina A. ¿Y qué hace la vitamina A? Ayuda a que toda nuestra mucosa esté sana. ¿Cuál es la mucosa? Todo lo aguadito. La parte de adentro de los ojos, la parte de adentro de la nariz, de la boca y todo el interior del cuerpo. Perfecto. Entonces, este color naranja es súper bueno para ayudar a que nuestras mucosas estén sanas. Los pulmones también es buenísimo. De acuerdo, hay temporadas, hay épocas de melón, en este caso tenemos este melón que está así nomás, de Hermoso. mirarlo te das cuenta y de olerlo, Sí. que está fabuloso. Sí. Uno de los platos en el mundo más emblemáticos se llama melón frappé y que viene a ser otra cosa que melón con jamón, melón congelado con jamón. Y sí se puede mezclar la proteína con la fruta. Sí, siempre y cuando no sean excesos que puedan generar fermento. De Entonces, si una acuerdo. persona tiene un tránsito digestivo normal y puedes comer carne y fruta, no hay problema. Si la persona tiene un tránsito digestivo lento de repente, podría tener problemas si se llegase a fermentar. Perfecto, vale. Este es uno de los frutos de las verduras que a mí más me gustan. De hecho, además, es especial, siempre tenemos en casa y tiene un gran aporte. Es de nuevo el color rojo, pero además tiene características especiales. Sí, el tomate es fuente de licopeno, que es lo que le da este color rojo, y es específicamente positivo para la próstata. Entonces, para los hombres, que son los que tienen próstata, porque las mujeres tenemos útero, ¿no es cierto? Los hombres tienen próstata, es buenísimo este antioxidante rojo. Además, es muy rico en agua, se adapta súper bien a todos los platos, y cuando lo comemos crudo va a tener más cantidad o mayor aporte de vitamina C. Cuando lo comemos cocido, más bien es que el licopeno sale mejor. De acuerdo. Es uno de los pocos frutos que no pierde propiedades cuando se calienta. Al contrario, En el caso del cuando se licopeno. concentra es mejor. Sí, pero también es importante reconocer que el calor a veces destruye las vitaminas que son termolábiles, es decir, las que pueden afectar por el calor, y son la vitamina C, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué pasa con las pepitas? Ajá. Si la persona tiene algún tipo de problema renal que hace sobre todo cálculos de ácido oxálico, evitar las pepas del tomate. Simplemente sacar las pepas. Nada más. facilísimo. La pulpa sí se puede comer, solo es sacar las pepas. Perfecto. Otra forma de comer agua, esta vez con vitamina C y licopeno. Sí. De hecho,
hemos visto en todas las revistas, yo estoy seguro, especialmente de belleza, esto recuperar la hidratación de la piel. Y esto se pone... Sí, pero no me merece el maquillaje, ¿eh? Vamos a ver. En realidad, el pepino. El pepino, y además acá me gustaría incluir el otro pepino. La Que fruta. también, el pepino fruta, esa fruta que es amarilla como atigrada, Sí. eso también tiene una gran cantidad de agua. Y es delicioso y exactamente, así como vemos que el pepino nos hidrata, el pepino es maravilloso para hidratarnos por dentro, es pura agua y lo que hace es lubricar al intestino, ayudar a sacar toda la basura del cuerpo, desinflama, es una maravilla. Sí, perfecto. Y además, como digo, dentro de las frutas, los dos pepinos, esto ayuda, tiene un sabor bien especial y el pepino en fruta tiene un sabor exquisito, ¿no? Sí. Es una cosa muy especial. Algo que tenga este color verde, ¿qué nos dice? El magnesio, que Perfecto. es la base, por ejemplo, cuando nosotros vemos las plantas la mayoría de plantas tienen más verde, ¿no es cierto? El color que más vemos es el verde. Ese verde es gracias al magnesio y el magnesio nos ayuda a descontracturar a los músculos. Entonces ayuda a que nuestros músculos puedan tener la capacidad de contraerse, relajarse, volverse a contraer para tener un movimiento adecuado. También tiene potasio, que es necesario para que todas las células puedan alimentarse. Nuestras células tienen un movimiento que a mí me gusta imaginarme como si fuera una puerta giratoria, donde se mueve el sodio y el potasio. Ajá. Y este balance de minerales es lo que ayuda a que la célula pueda recibir nutrientes y sacar basurita. Entonces, Perfecto. todo esto lo encontramos en el pepino. Fabuloso. Otra forma de comer agua. Y acá Así es. tenemos el desayuno de muchísima gente. De preferencia, no de preferencia, de hecho es muchísimo mejor exprimir una naranja que tenerla del consumo masivo, digamos, con estos jugos en caja, ¿no es De cierto? de todas maneras, porque la vitamina C se oxida. La vitamina C en contacto con el aire se oxida. Entonces lo que buscamos es que la naranja recién cortadita, si quieres tomar jugo de naranja, exprimirla y tomarlo inmediatamente. ¿Qué recomendamos los nutricionistas y por qué? Se recomienda comer la fruta antes que tomar la fruta. Porque cuando nosotros comemos la fruta, estamos comiendo fibra y además estamos permitiendo que la comida vaya entrando de a pocos al cuerpo. Entonces, el estómago recibe la comida y va soltando los nutrientes al intestino y el cuerpo puede ir absorbiendo. Si nosotros nos tomamos el jugo, Pasa podemos... muy rápido. Exacto, es el equivalente a 2, 3 naranjas, pero como si fuera una inyección de azúcar. Nos activa y de ahí, ¡fum!, un bajón. Bajo. Perfecto. Poniendo acá 2 o 3 frutas más, podemos llegar realmente a la conclusión de que sí es posible comer agua, pero eso sí, nunca descuidar el hecho y la posibilidad de tomar agua. Exactamente. Perfecto. Sandrita, muchísimas gracias. De nada. Muy bien. No cabe duda que hemos aprendido mucho el día de hoy y aún no terminamos. El doctor Borda entra en consulta con su semáforo de la salud, así que esté muy atento. Papel y lápiz, señora. Muchas gracias, amigos. Vamos a terminar nuestro programa con 3 palabritas importantes que nos ayudarán a entender lo que hemos hecho el día de hoy y qué hacer para el futuro para mejorar nuestra salud. Hemos puesto una tarjeta roja a la comida chatarra. Está bien hacerlo 1 o 2 veces por semana, no hay ningún problema. Nadie puede decir que una hamburguesa va a ser mala, especialmente en un país que se muere de hambre. Pero la comida chatarra como una forma de vida para ahorrar tiempo, para ahorrar trabajo, no es lo ideal. Al contrario, genera obesidad, está comprobado en muchísimas partes. Es una forma nos facilita la vida, pero nos malogra la salud. Entonces, hay que hacer un pare, un alto a la comida chatarra y comenzar a comer un poquito más en nuestra casa. Muy bien. En amarillo y junto con la orina tenemos el ardor, el ardor al momento de orinar. Es una patología sumamente frecuente, especialmente en mujeres, que nos indica una infección urinaria, probablemente. Nuestro consejo va a que no tome medicinas sin antes hacerse un urocultivo.
Si uno comienza con un antibiótico, lo toma de manera irregular o por el tiempo insuficiente, se va a generar una resistencia bacteriana, lo cual complica la vida de los médicos, porque las bacterias los antibióticos ya no hacen efecto a las bacterias tradicionales, se vuelven más fuertes, más resistentes y se tienen que utilizar antibióticos mucho más caros y por mucho más tiempo. Eso es un problema que estamos teniendo con el mal uso de los antibióticos. Un ardor al orinar no significa ir corriendo a tomar antibióticos. Previamente hay que hacerse un urocultivo. Muy bien. Ajustemos el cinturón. El hecho de utilizar ahora los cinturones de seguridad, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido básicamente por la fiscalización que las municipalidades y la policía ha hecho con nosotros. Es decir, ahora te ponen multa por andar sin cinturón de seguridad, pero tan poco inteligentes somos que necesitamos que nos multen para ponernos el cinturón. Es una cosa simple de la vida normal, tener un poquito de seguridad. No nos ponemos el cinturón porque nos van a poner una multa. Nos ponemos el cinturón porque si no lo hacemos nos podemos morir de un accidente que no tendría por qué ser tan grave. Si así hemos aprendido, lo mismo tendríamos que hacer con hablar por celular mientras estamos manejando, cosa que jamás se debe hacer. No pararemos, como ya conocemos, hasta que no nos pongan multas. Eso es un error. Muchísimas gracias, amigos. Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias. ¡Chao! Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.